¿Qué tal, mis queridos amigos cultos y racionales? Empezamos con esta narración referido al top de las 10 pandemias más devastadoras ocurridas en la humanidad. Este top se formará de dos partes, en donde cada una de ellas se describirá de manera didáctica, detallada, con fundamentos históricos y científicos de cada una de estas pandemias mortales que afectaron al mundo. Aquí tomaremos como principal parámetro la cantidad devastadora de muertes que han provocado, como también el nivel de contagiedad que éste tuvo. Recorreremos los caminos de la historia desde la etapa imperial bizancia del siglo VI hasta la etapa contemporánea del siglo XX. Presenciaremos enfermedades con una mortalidad para la época sumamente crítica, desde la peste bubónica, pasando por la influenza, el VIH, tocando virus y bacterias mortales que en su material genético solo describen la palabra destrucción. Enfermedades que se ocuparon de reducir la población mundial. Esto es Alma Logic. Número 10. La gripe de Hong Kong de 1968. Empezamos este top con una de las enfermedades descritas como leve, y esto solamente haciendo una comparación con las enfermedades que nos separan por delante. Damos pase aquí a la influenza. Como se adelantó en el anterior video, esta pandemia de la gripe Hong Kong apareció después de una década de la propagación de la gripe asiática de 1957, que dejó más de 2 millones de muertos, en su mayoría de Asia. Esta es una pandemia más de una influenza, causada más probablemente por una variación de la gripe AH3N2. Esta variante, que apareció durante el verano, podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo, siguiendo las mismas líneas de difusión que la llamada fiebre asiática de la cepa AH2N2, iniciados por contagio de aves de corral. Esta pandemia de gripe se llevó por delante a casi 1 millón de personas en muy poco tiempo, y esto lo hace sumamente contagiosa en comparación con la gripe asiática. Y en conjunto con ella acumularon un estimado de 4 millones de personas fallecidas. Pero este puesto se lo lleva la gripe de Hong Kong, debido solamente por su nivel alto de infección a nivel mundial. Esto es una de las razones por las cuales saltan las alarmas cada vez que se habla de la gripe o de su similitud a la gripe aviar, relacionándolo por supuesto a la actualidad. En la actualidad, esta enfermedad ya desapareció. Número 9. El cólera. El cólera es una pandemia contemporánea causada por la bacteria Vibrio cholerae. La primera referencia en la historia documentada occidental de la existencia del cólera se encuentra poco después de la llegada de Vasco da Gama a Calicut, en India, en el año 1498. Sin dejar de mencionar además que las primeras descripciones de esta enfermedad se dieron en los escritos de Hipócrates, Galeno y Wang Shuge, por allá en la Edad Antigua. Pero esto no fue una amenaza mundial sino hasta agosto de 1817 en Calcuta, la India, que se propagó por primera vez globalmente en una virulencia mayor que la actual. Esta enfermedad cuenta con 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. Además de fiebres y dolor abdominal, el cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar. Esto a causa de la velocidad a la que se pierde el agua debido a la diarrea. Sin duda, el brote de Haití u otros más modernos son los más recordados. Para detener el cólera, se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua, que son los principales focos de infección. En la actualidad, esta enfermedad solo tiene un carácter endémico. Si no sabes lo que es endemia, te invito a que revises uno de mis videos anteriores de brote, epidemia, pandemia y de endemia. Número 8.
Tifus. Vamos por otra enfermedad causada por una bacteria. El tifus son provocadas por el género de bacterias Rickettsia y supone una de las pandemias contemporáneas. La primera presencia de esta enfermedad se dio en la Edad Media, con brote en España, pero su pico de infección se dio a principios del siglo XX, transmitidas por vectores como los insectos y otros artrópodos. Ojo, todos los insectos son artrópodos, pero no todos los artrópodos son insectos. El tifus provoca fiebres altas, exantema y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas debido a los vectores principales y a sus reservorios de animales. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. En la actualidad tiene un carácter endémico en algunos países. Número 7. La tercera pandemia. Ahora ya damos pase a la popular, brutal y sanguinaria peste que estuvo presente en la humanidad en 3 oportunidades como el exterminador por excelencia de un porcentaje significativo de la población mundial. Damos una introducción que la enfermedad de la peste puede presentarse en sus 3 versiones, según el tipo de infección que esta puede provocar. Puede ser bubónica, que ataca el sistema linfático. Puede ser la peste septicémica, que causa la gangrena acral, y la neumónica, que afecta directamente a los pulmones, siendo las dos primeras las más comunes. Aquí acariciamos solo la parte blanda que dejó esta enfermedad. Empezamos por la tercera pandemia, o también llamada la tercera peste. En este caso la protagonista fue la peste bubónica, que ataca directamente el sistema linfático, y a medida que la enfermedad progresa, los ganglios linfáticos se hinchan y se vuelven más dolorosos, formando los llamados bubones. Y de ahí es donde se deriva el nombre de la enfermedad. Y es que unos 12 millones de personas murieron por esta pandemia, que comenzó en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de más de 12 millones de personas. Yersinia pestis, nombre de la bacteria que causa la peste, sigue siendo y será en este top la gran protagonista de las pandemias más devastadoras y agresivas que existieron, habiendo estado presente en numerosas ocasiones y a lo largo de todo el mundo. En esta ocasión le tocó el turno a Asia, donde Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por la pandemia. En la actualidad, esta enfermedad es endemia en algunos países asiáticos. Número 6. La plaga o la peste de Justiniano. Esta es la primera peste originada por la Yersinia pestis. Comenzó allá por el siglo VI, en el Imperio Bizantino. Esta pandemia se extendió por todo el imperio y más allá. Aunque es bastante difícil estimarlo, la plaga de Justiniano lleva ese nombre por el emperador Justiniano I, quien fue infectado pero sobrevivió gracias a un tratamiento intensivo. Se supone que la causa de la plaga fue la peste bubónica, no dejando atrás que también haya habido infecciones de septicémica y neumónica. Esta peste mató a casi 50 millones de personas, o el equivalente a un cuarto de la población mundial de ese entonces, hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII. Bueno, mis queridos compañeros cultos y racionales, esta fue la primera parte de este top. He dejado a los pesos pesados para un único y segundo video de este top. Hasta entonces, ojalá haya sido de su interés. Y hasta la próxima. Gracias. No se olviden además de compartir y darle me gusta al video. Eso me va a ayudar bastante a seguir progresando en este canal. Muchas gracias.